Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 casos que demuestran que el ranking FIFA es una gran mentira. 7 casos de selecciones que, sin ser de las mejores del mundo, ni mucho menos, y ahora vamos a ver un poco por qué y cómo llegaban en ese momento, según el ranking FIFA, en muchos casos estaban top 3, top 5 e inclusive alguna, como vamos a ver, fue durante mucho tiempo considerada la mejor selección del ranking FIFA. Sin embargo, los resultados, la realidad y el juego están muy distantes justamente del ranking que le había otorgado este sistema. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, que también se pueden pasar por el link del canal secundario, tienen todos en la descripción, y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el primero de los casos. Comencemos hablando del primer caso, y nos vamos a remontar al año 1996. Entre abril y mayo de ese año en el ranking, la que lideraba era Brasil en el puesto número 1. En el puesto número 2 nos encontramos con Alemania. Y en el puesto número 3 nos encontramos con Rusia. Una selección que históricamente de la mano de la Unión Soviética había tenido grandes momentos, recién se encontraba separada, pero que era muy llamativo que esté dentro de las 3 mejores selecciones del mundo. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. Primero que no tenía una gran camada de jugadores, no había ninguna gran figura, es más, si repasamos el plantel en ese momento, no hay grandes jugadores de la historia rusa que hayan estado en esa época, pero sobre todo si teníamos en cuenta lo que había sido su rendimiento en las competencias más importantes en los últimos años. Una Rusia que en el Mundial del 90 y en el del 94, los dos previos, en ambos había caído en fase de grupos. En las Eurocopas previas, en el 92, también había perdido en la fase de grupos. Y en la Eurocopa de ese año, en el 96 justamente, también perdió la fase de grupo. No ganó ni un solo partido, empatando uno frente a República Checa y perdiendo los otros dos frente a Alemania y frente a Italia. ¿Cómo es posible que una selección que perdió en todos lados en primera fase era la tercer mejor selección del mundo? Durante una serie de amistosos, durante ese año, tuvo buenos resultados, pero ningún gran resultado en cuanto al nivel de la selección. Le ganó a Malta, a Islandia, a Eslovenia, a Irlanda, empató con Bélgica, le ganó a Qatar, a los Emiratos Árabes y a Polonia. Justo coincide esa serie de amistosos que ganó frente a selecciones, la verdad, de muy poca monta, para terminar colocándola en el puesto número 3, lo cual demuestra, sin duda, la gran mentira que era el ranking FIFA, una selección que ni en Europa ni tampoco en la Copa del Mundo podía pasar la primera ronda. Nos vamos ahora al año 2006, más precisamente abril. Un ranking FIFA liderado por Brasil, pero lo particular de este que se publicó fue el puesto número 4, que le pertenecía a los Estados Unidos. ¿Qué había hecho Estados Unidos para ser considerada la cuarta mejor selección del mundo? Había tenido una buena Copa del Mundo en Corea y Japón, es cierto, había llegado a los cuartos de final, realmente un muy buen desempeño. Había ganado la Copa de Oro en el año 2005, pero acá se plantea para mí el problema que digo siempre, darle el mismo valor a una competencia en la cual evidentemente las selecciones que participan no tienen el mismo nivel que jugar una Eurocopa o un nivel de jugar una Copa América. No es lo mismo jugar con Trinidad y Tobago, Jamaica, El Salvador, sin desmerecer a nadie, que jugar frente a Brasil, Uruguay, Alemania, Italia. El ranking FIFA le otorga exactamente el mismo valor, Estados Unidos aprovechó eso y además aprovechó, que es lo más llamativo quizás, una serie de amistosos en la cual le había ganado a equipos relativamente débiles como Guatemala, había ganado a Japón, le había ganado bien a Polonia, pero por ejemplo había perdido 4-1 con Alemania en marzo, en la previa de la publicación de este ranking, con una Alemania que en ese momento estaba en el puesto 19. ¿Cómo se justifica que una selección, que supuestamente es la cuarta mejor del mundo, pierda 4-1 con una selección que está en el puesto 19? Solamente el ranking FIFA podía hacer eso, y para colmo después, en el Mundial que jugaron ese año, le fue pésimo. Jugaron el Mundial del año 2006, donde perdieron 3-0 con República Checa, empataron con Italia y perdieron 2-1 con Ghana y se terminaron yendo eliminados. Y también en la misma fecha, anexado con el caso de Estados Unidos, durante casi una temporada completa, entre el 2005 y el 2006, detrás de Brasil en el puesto número 2, estuvo República Checa. Una selección con una historia no tan larga porque, como sabrán, antes era Checoslovaquia, a partir del 98 comenzó a jugar de forma individual, que es cierto, no le vamos a quitar mérito, tuvo una muy buena generación de jugadores en esa época, los Peter Cech, Tomás Rosicky, Milan Baros, Pavel Nedved, ganador de Balón de Oro, Jan Koller, pero que igualmente, vamos a ser honestos, ni de cerca era la segunda mejor selección del mundo, ni mucho menos. Una selección que no había clasificado nunca una Copa del Mundo, no había estado en el año 2002, sí lo logró en ese 2006,
que había tenido una buena actuación, y quizás ese es el principal sustento, en la Eurocopa del año 2004, llegando a semifinales. También es cierto, en semifinales perdió con Grecia, una selección que fue revelación, pero que sin duda, la verdad, República Checa le debería haber ganado. Y una selección que además, si tenemos en cuenta lo que había sido la eliminatoria al Mundial, ni siquiera había logrado clasificar directa en su grupo. Terminó detrás de Países Bajos y tuvo que jugar un repechaje donde le ganó ahí nomás a una Noruega bastante débil. Ya en la Copa del Mundo esta selección se desinfló, le ganó en el debut bien a Estados Unidos, pero luego caería con Ghana e Italia, que fueron las que terminaron avanzando. Evidentemente, una vez que le fue tan mal en la Copa del Mundo, no se pudo sostener más y pasó del segundo puesto que había tenido durante todo el año rápidamente a salir del top 10. Y sin duda otro caso muy similar al de Estados Unidos, nada más que más sostenido en el tiempo en el ranking, fue lo que ocurrió con México. México entre el año 2003 y 2006 fue la cuarta mejor selección del mundo, el mismo puesto que el caso de Estados Unidos, nada más que logró sostenerlo durante 3 años consecutivos. La época justamente que era dirigida por Ricardo Lavolpe, una selección mexicana que tenía muy buenos valores, como Rafa Márquez, que en ese momento jugaba en Barcelona, jugadores como Cuauhtémoc Blanco, jugadores como Jared Borghetti, Oswaldo Sánchez, Pavel Pardo, una buena generación de jugadores, pero que les vuelvo a decir exactamente lo mismo, no era la cuarta mejor selección del mundo. En el Mundial de Corea y Japón del año 2002 había caído en los octavos de final frente a su eterno rival, justamente frente a los Estados Unidos. Había hecho una muy buena Copa Confederaciones en su momento, en la del año 2005, en el territorio alemán, donde terminó en cuarto lugar, pero peleó mano a mano tanto con Brasil, con la Argentina y con Alemania, la selección local, 3 de las mejores selecciones en esa época. Había participado en la Copa América, donde también tuvo buenos resultados en el año 2004, pero perdió en cuarto de final de forma lapidaria con Brasil por 4-0. Y en cuanto a su competencia propia, la Copa de Oro, había logrado ganar en la competencia del año 2003, quedarse con el título, pero también es cierto que en la del año 2005 perdió sorpresivamente en los cuartos de final frente a Colombia, una selección que en el Mundial del año 2006 para mí es un buen Mundial, se peleó con la Argentina en los octavos, un duelo muy parejo en el cual para mí durante muchos pasajes la selección de Lavolpe fue superior a la selección de Pekerman. Después por el gol de Maxi Rodríguez termina pasando a la selección argentina, pero más allá del buen nivel colectivo y del buen nivel individual, evidentemente México nunca fue durante 3 años seguidos la mejor selección o la cuarta mejor selección del mundo. Un caso aún todavía más difícil de entender para seguir comprendiendo cómo funciona este ranking y lo mal que lo hace a veces y cómo no refleja la realidad de los resultados, fue lo que ocurrió con Noruega entre el año 93 y 95. En esa época Noruega fue la segunda mejor selección del mundo durante casi 3 años consecutivos. Ahora bien, ¿cómo le fue a Noruega en esa época en las eliminatorias y las competencias oficiales? Noruega en la Copa del Mundo del 90 no había clasificado, así que no tenía, digamos, una gran historia para poder sumar. En el Mundial del 94 se fue en fase de grupos, ganó un partido, empató uno y perdió otro y terminó quedando afuera rápidamente en la primera ronda. En la Eurocopa, Noruega 92 y 96, digamos las que podemos comprender en ese periodo, ni siquiera logró clasificar. ¿Cómo puede ser que Noruega, una selección que no clasificó a la Eurocopa, que se fue en primera ronda en el Mundial, había logrado terminar en la segunda posición durante 3 años seguidos? Sobre todo si miramos algunos de los amistosos de la época, entre el 93 y 95, perdió con Estados Unidos, empató con Costa Rica, empató con Inglaterra, perdió con Italia, empató con Irlanda. Tiene muchos resultados que no son los más positivos ni mucho menos. Sin embargo, el ranking en esa época premiaba partidos que había ganado por eliminatorias a la Eurocopa, eliminatorias al Mundial, y la terminó dejando en segundo lugar durante 3 años consecutivos. En abril del año 1994, una selección africana que por primera vez y hasta el momento única vez en la historia logró estar dentro de las 5 mejores del ranking FIFA, que fue Nigeria. Probablemente la primera gran selección que destacó a nivel internacional de este continente, que tenía buenos jugadores jóvenes en esa época como Kanu y J.J. Okocha, que después marcarían una época del fútbol africano, pero que la realidad hasta abril del año 1994 no había tenido grandes resultados para estar ni entre las 10, diría yo, de las mejores selecciones del mundo. Después jugaría la Copa del Mundo, llegaría a los octavos de final, pero digamos que eso fue en junio. En abril todavía ni siquiera lo habíamos computarizado. ¿Qué había hecho en esa época la selección africana? Lo más destacado que había logrado era, a nivel local, ser campeona en el año 1994 de la Copa Africana. Una Copa Africana en la cual le ganó a Zaire, le ganó a Costa de Marfil y a Zambia. 3 selecciones que ni cerca habían logrado competir para poder clasificar a la Copa del Mundo del año 1994. Ese, digamos, era el gran precedente que tenía Nigeria para sustentarse dentro de las 5 mejores selecciones del mundo.
alcanza con ganar una Copa Africana con el nivel que en esa época tenía, porque al día de hoy quizás es bastante más competitivo, para estar dentro de las 5 mejores selecciones del mundo. Evidentemente para mí no, pero el ranking FIFA, que no tiene en cuenta algunas cuestiones que debería tener en cuenta, la había posicionado en ese lugar. Pero sin duda la selección que realmente desnudó todas las falencias del ranking FIFA y dejó en evidencia que no muestra la realidad, y es un caso más que conocido porque lo hemos tratado en particular en el canal, fue lo que ocurrió con Bélgica. Bélgica casi de forma ininterrumpida, con alguna variación muy leve en algún mes puntual, entre el año 2015 y 2022 se mantuvo en la primera posición del ranking, 7 años consecutivos, prácticamente durante todos los meses siendo la número 1 del ranking. ¿Alguno puede creer al día de hoy que Bélgica en algún momento, ni siquiera le digo durante 7 años, en algún momento fue la mejor selección del mundo? Creo que todos vamos a coincidir que no. ¿Cuáles fueron los resultados de Bélgica en esa época? En las 2 Eurocopas en las cuales participó, 2016 y 2020, perdió en los cuartos de final. No es un mal resultado, pero estamos hablando de una selección que en su confederación no puede pasar de las 8 mejores. A nivel Copa del Mundo, no hizo malos mundiales, sin ningún tipo de duda. Cuarto de final del año 2014 perdiendo con Argentina y llegó a un tercer puesto, lo más importante que ha logrado hasta el momento en su historia, en Rusia del año 2018. Sin embargo, estamos hablando de que una selección estuvo 7 años en el primer lugar. Entonces no estamos hablando de una selección que tiene la vara baja. Tendríamos que esperar títulos finales. Sin embargo, Bélgica no logró eso en ningún momento. ¿Qué es lo que hizo que Bélgica desnudara las grandes falencias que tiene el ranking FIFA? Bélgica ganaba absolutamente todos los partidos poco importantes. Ganaba casi todas las eliminatorias caminando tanto a Eurocopa como también a la Copa del Mundo. Ganaba prácticamente todos los amistosos, quizás perdía alguno muy puntual frente a selecciones de mucho nivel como España o Francia, pero prácticamente ganaba todos. Era la selección que cada temporada cuando terminaba y hacías un balance general, más partidos había ganado y solamente perdía los partidos importantes. Como ustedes sabrán, el ranking FIFA a partir de los cuartos de final de las competencias no descuenta puntos. Si miramos las 4 competencias que jugó Bélgica, Eurocopa 2016, 2020, Mundial 2014 y Mundial 2018, todos los partidos que perdió Bélgica, que eran los importantes para realmente demostrar que era la mejor selección, fueron después de los cuartos de final. Entonces Bélgica, que probablemente era una selección top 5 siendo bueno, top 10 quizás, podríamos analizar un poco más, un poco menos en algún año, logró durante 7 temporadas, debido a esto, mantenerse como la mejor selección del mundo, según el ranking FIFA, cuando sin dudas jamás estuvo ni cerca de serlo. Así que espero que les haya gustado la idea del video. Me parecía muy interesante repasar estos casos. Si bien el de Bélgica sin dudas es el más conocido, hay otros que realmente son insólitos. El de Noruega, el de Rusia, que sin hacer prácticamente nada hayan estado como la segunda o la tercera mejor selección durante tiempos importantes. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal activando la campanita y sin dar mucha más vuelta nos estamos viendo mañana en un próximo video.